Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto de estar aquí, un gusto de estar en ORT, como siempre, que nos recibe tan amablemente. Acá está su directora general, Charlotte de Grunberg, bueno, queridísima amiga, como todos saben. Y un gusto estar acompañando al autor, David Serrano Blanquer, que tiene un gran prestigio por su obra literaria, también por su trabajo en el campo de la cinematografía. Y un placer enorme estar con Gisa Alterwein, que es una persona realmente encantadora, no sé, Chito, si puedo decirlo, si no se me pone celoso, está mi señora también ahí, así que estamos, situación complicada, pero bueno, es un gusto entonces estar compartiendo esto. Del libro se pueden decir muchísimas cosas, yo voy a hacer, mi rol acá es más bien actuar como un estimulador para que se acerquen al libro, dar algunas pistas, tratar de generar alguna expectativa, pero nunca sustituir la lectura, porque además el libro realmente lo vale. Es un libro que está muy bien escrito, ahora vamos a hablar de eso, que da gusto leerlo y que tiene una enorme riqueza en la historia que relata y la forma en la que se relata. Y el libro tiene en sí mismo algunas claves, y yo diría que la primera surge de otro gran amigo y de la casa también, que es José Grunberg. Cuando lo cita el autor, cuando esa primera aproximación que tienen, que de alguna forma es parte del nacimiento del libro, no de la historia que viene de tiempo atrás, como ahora vamos a ver, pero le manda un mail, creo que es, al autor, en el cual le dice: estimado David, dice, mi filósofo de cabecera y cuerpo entero es Spinoza. Él me alertó que nuestras vidas están muy relacionadas con los encuentros y que los buenos encuentros dan mucha luz en el camino. Scarlett es el nombre de un restaurante donde se habían encontrado. Fue un buen encuentro. Y creo que es una enorme verdad. La vida nos vamos encontrando y con otras personas, o con hechos, o con realidades que son las que nos van iluminando, nos van abriendo el camino. Y esta historia de Gisa es una historia de encuentros y de desencuentros también, ¿no? Y que por eso en determinado momento, cuando se produce ese primer encuentro, en el cual actúa como una especie de catalizador el Centro Recordatorio del Holocausto, Rita Vinokur, que conecta por primera vez, creo, a David y a Gisa, y se encuentran allí en la Keilah, y comienzan a hablar, y es muy interesante el encuentro entre ellos. Yo creo que vale la pena que después lo evoquen, pero ellos mismos, porque tiene diversas caras ese encuentro que vale la pena recordar. Pero cuando se produce ese primer encuentro y le preguntan, le pregunta a David de lo que le va a contar, lo que le dice, Gisa dice, lo que le va a contar no es con el raciocinio ni con el pensamiento, pausa larga que incluye inspiración profunda, dice el autor, sino con las vísceras, y marcado de esa forma. De modo que hay una historia que viene de muy adentro y que viene de muy atrás en el tiempo. Les doy algunas pistas de esa historia, ¿no? Es decir, una niña muy pequeña, de unos pocos meses, en el gueto de Varsovia, su papá, su mamá, allí ven que la vida cada vez más difícil, llegan a un punto en el cual entienden que es ya muy difícil conservarse ellos con vida y conservar a esa niña con vida. Y cuando la niña tiene 8 meses, toman contacto con una enfermera, Irene Sendler,
que es de esa organización que todos hemos oído muchas veces nombrar, Segota, que era una organización que justamente procuraba ayudar a los judíos en Polonia, con el apoyo del gobierno polaco en el exilio y de mucha gente de buena voluntad. Y esta enfermera entra, toma contacto con este matrimonio y esta niña y la introduce en una maleta y la saca del gueto en la maleta. Cuentan que ella andaba con un perro, ¿no? Es decir, para evitar, porque tenía temor que cuando ella sacaba a una persona llorara el niño. Y había un perro que ladraba y era como un elemento para disimular o acallar o tapar el sonido. Fíjese el dramatismo de esa escena que, bueno, es difícil de describir con palabras. Ese es el inicio de esa segunda vida, llamémosle, porque la niña, que es Gisa justamente, va a vivir con una familia cristiana que los acoge, pero muy singular, porque la familia era, fíjese algunas singularidades justamente para abrir las ganas de leer este libro. Ese matrimonio tenía 6 hijos, si no me falla la memoria, 6 hijos. Y él era guarda o, no sé, o inspector de tranvías. Ese era su ingreso. Estaban en plena guerra. El hombre hacía actividades evidentemente vinculadas con la resistencia, hostiles por lo menos al gobierno del nazi de Polonia, y este hombre adopta a esta niña, a la cual por supuesto no es que fuera pariente, conocida, amiga, no, se la trae Irene un día y la recoge. Eso requiere un amor y un cariño, porque hay que nomás, como bien se dice, mantener toda esa familia en esas circunstancias ya era de por sí una hazaña, ¿no? Pero le agregamos a esto que la casa estaba en los altos de una comisaría. Con lo cual el ingreso, el egreso, todo era complicado. Y eso se sabe mucho después, porque después vamos a hablar de otra gran mujer que protagoniza el libro, una de las hermanas, llamémosle, de Gisa, de estas nuevas hermanas, era una resistente, activa, armas en la mano, con 16 años, de nombre Danusha, y que durante el día era casi una estudiante, y de noche llevaba armas, introducía armas al propio gueto y fuera del gueto. Ella integraba Armia Krajowa, ¿no? Perdónenme los que saben polaco, pero la organización resistente más importante de Polonia. Bueno, ese era el clima de esta segunda lugar donde vive Gisa, con estos amigos, con estas personas que la tratan, la incorporan como una persona más de la familia. Como ustedes saben, bueno, sucedieron muchas cosas en el gueto de Varsovia. Tuvimos luego el levantamiento del gueto de Varsovia, tuvimos luego el levantamiento de la ciudad de Varsovia, y todo eso llevó a una enorme destrucción, ¿no verdad?, y a una enorme pérdida de vidas humanas. Yo no quiero justamente relatar cómo esto de alguna forma se va vinculando a la vida de Gisa. Y finalmente la guerra termina. Ella pierde ese padre adoptivo, el de esta familia, que eran los Slazak, y bueno, parece que la vida se va a continuar por esos andariveles, pero allí aparecen gente de los que eran de su familia original, digamos, y si bien ella había quedado sola, en ese momento esa familia dice, bueno, ahora nos vamos a otro lado. ¿Y a dónde vienen? A Uruguay. Y vienen al Uruguay. Y
esa niña dice cosas muy hermosas y algunas muy increíbles y muy tiernas y también muy trágicas a su vez. En ese momento ella piensa que un poco su consigna, su modo de ver las cosas es agradecer, no preguntar y vivir de esa manera. Es decir, el solo hecho de vivir ya merecía agradecer, no preguntar. Era la época y los momentos, en ese momento, perdón, los recuerdos no eran de repente buenos compañeros, ¿no verdad? Había mucha cosa para recordar, pero la gran mayoría de la que había para recordar no era precisamente cosas felices. Y desembarca aquí en la Escuela República de Chile, donde hay una serie de recuerdos que emergen que vale la pena alguno de ellos por lo menos mencionarlos, ¿no? Ella recuerda, bueno, las profesoras, los juegos en el patio, las salas de actos donde hacían representaciones, los recitales, los conciertos y el trato que recibía de las maestras. Y yo quiero acá abrir un pequeño paréntesis en el libro, antes de continuar propiamente con la historia de Giza, o de estos pantallazos, para también referirme a algunos pantallazos de lo que el autor dice sobre nuestro país, porque también al evocar esta historia van apareciendo cosas que son parte importante del Uruguay. Empezando por una que a él siempre le llama la atención, que cuando llega a un lugar acá la gente le pregunta, ¿y cómo lo trata el país? Y dice, bueno, no es el país, es cómo me trata, ¿no?, la gente, pero bueno, esa expresión que nosotros la tenemos muy incorporada. ¿Y cómo lo trata? ¿Y cómo te trata el uruguayo? ¿Cómo te trata? Bueno, pero luego cosas más ricas en lo que tiene que ver con el rol, por ejemplo, de la escuela pública, de la forma en la cual esa escuela era capaz de integrar gente de todo el mundo, ¿no? Gente muy variada. Y, por supuesto, que las personas que llegaban con esta carga tan dramática de haber vivido esas situaciones, lograban integrarse y sentirse felices, porque Giza en determinado momento dice, allí me sentí muy integrada y muy feliz. Y remarca, dice, no feliz, muy feliz. Es decir, integrada y feliz. Parecen cosas muy sencillas, pero después de haber visto así en muy breves palabras lo que esa niña venía de vivir en sus 6, 7 primeros años de vida, bueno, encontrar ese lugar donde se sentía integrada, es decir, ni más ni menos, no el diferente, no la persona vista con otros ojos a la que hay que señalar y separar, y feliz. Y con una maestra, Graciela, que ella la recuerda, con una cantidad de otras personas que menciona, la directora, al autor le llama la atención que destaque tanto la figura de la directora, que generalmente no es el personaje más popular, pero esa niña ahí encontraba, bueno, seguramente una especie de roca firme donde apoyarse. Pero creo que a nosotros... Es cierto, María Elena Núñez Roca, qué bueno, sí, tal vez. Muy bien, Chito. Pero me resulta muy emocionante como uruguayo, porque creo que el tema de la escuela pública nuestra, es verdad que hoy nos toca con un poco de un tema un tanto delicado, ¿no? Porque todos sabemos que eso hoy día es un patrimonio que está, por lo menos en situación delicada, pero bueno, esto sirve para reafirmarse una vez más de la importancia de no perder eso y reafirmarlo aún más, y de la educación en general. Otros temas que él menciona es, por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿no? Cómo en aquel momento, decía, el barrio estaba lleno de inmigrantes, casi todos éramos inmigrantes.
casi todos éramos hijos de inmigrantes y bueno, y las maestras nos trataron con mucha calidez humana. Esa característica realmente de país de inmigrantes que nosotros creo que lucimos con orgullo, eso de que somos de cada pueblo un paisano, ¿no? El otro día se celebraba 100 años de la Keilah, la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Muchos habrán estado. Hay instituciones, fíjense, o sea, la inmigración de origen judío al Uruguay es bastante anterior incluso a esos 100 años, que ya era una de las primeras organizaciones. Y no hay muchos, digo, en el caso de mi familia de misioneros, probablemente de menos años que eso, en mi caso un poco más, de 140, 150 años, todos más o menos fuimos viniendo en oleadas sucesivas y mezclándonos, y creo que estamos orgullosos de eso, y ello se refleja también en este libro. Y también dentro de esa miscelánea de cosas que el autor va evocando para darnos un panorama, él evoca, por ejemplo, la confitería Carrera, porque él es catalán, ¿no? Entonces, ¿quién no ha estado en la confitería Carrera? ¿Quién no recuerda esas cosas típicamente catalanas? Y bueno, ese es otro de los rostros de un país que tiene, es verdad, Carrera, pero tiene también Lion d'Or desde comienzos del siglo XIX, o tiene el Oro del Rin, o sea, tenemos variadas, y el Expreso Positos, donde aparecía ayer el amigo. Pero bueno, dejando de lado este paréntesis de lo que nos evoca ese recalar en el Uruguay, quiero decir alguna cosa más de la trama del libro y algo en particular del personaje, personaje que tengo el honor de tener aquí a mi lado. Sobre la historia, digamos que esta niña va creciendo y pasan muchos años, tiene muchos sucesos en su vida. Uno de ellos conocer al amigo Chito, que ahí aparecen en el momento que se están casando en una de las fotos aquí, ambos muy apuestos, tienen sus hijas, y la vida continúa. Y la vida continúa, y diría que de alguna forma continúa con felicidad. Pero en determinado momento, esa otra parte de la vida primera, esos primeros años, emergen, aparecen de nuevo súbitamente, creo que se puede decir así, inesperadamente, de la mano de una llamada que llega desde Polonia, la llamada telefónica es de Polonia. Y bueno, eso vuelve a descubrir muchas cosas de esa familia original, de sus padres también biológicos, de sus padres biológicos y sus primeros padres adoptivos. Cosas de una enorme emoción, incluyendo esa muchacha, Danusha, que era su hermana en esos primeros años fuera del gueto. Y al final hay un momento de reencuentro, ¿no? Que, bueno, no les quiero contar más. Ya creo que todo esto más que amerita leer el libro. Quiero decir alguna cosa en particular sobre mi amigo y colega escritor David Serrano. Él tiene una verdadera preocupación por el tema de la memoria, por rescatar lo que hay y que a veces se pierde, mejor dicho, la gran mayoría de la memoria se pierde, pero lo que vamos rescatando, aunque sea fragmentos, ayudan, iluminan el camino. Ayer él decía, cuando presentó la película La Cacerola, él decía que Claude Lanzmann, había sido un poco una especie de faro en su trabajo cinematográfico, ¿no? Del mismo modo, es claro aquí la influencia de Modiano, influencia que nace justamente de charlas con José y Charlotte,
y que sin duda es otro maestro, ¿no? Otro maestro, y eso está muy claro. Acá las secuencias que transcurren, que evocan por supuesto mucho a Dora Bruder, ¿no? Ni que hablar, pero también al resto de las atmósferas que genera Modiano, y la preocupación por llenar los huecos, los espacios que muchas veces solo la imaginación puede llenar, pero que también es importante que se vayan completando. O sea, lo que podemos recordar y lo que podemos imaginar, dado el entorno y dado los sucesos, es lo que nos va conformando, digamos, nos permite volver a vivir estas historias, y al revivirlas vamos enriqueciéndonos nosotros y poniendo nuestro pequeño grano de arena para que las cosas en el mundo evolucionen mejor. Hay muchas cosas que se podrían destacar. Yo quiero destacar una en particular, que es la preocupación que dice el autor que él tiene siempre de ponerle cara a las personas, y ello lo llevó a buscar fotografías, y hay un pliego fotográfico que realmente vale la pena. Voy a mencionar 2 o 3 fotografías. Una en la cual aparece la familia Ślązak, los primeros polacos cristianos que acogen a Giza, en la cual se ve lo que era la familia, una enorme familia. Se ve por ahí el hombre, el tranviario, se ve la esposa, que a quién tiene levantada allí. Tiene a Giza levantada en sus manos, con unos ojos grandotes, enormes, muy bellos, que conserva plenamente, y que, si me permiten arriesgar, algo tienen que ver mucho con los de tu mamá, ¿no? Los de Eduarda, que aquí aparece, esta es la mamá de Giza, ¿no? Y está el papá, Enrique Alterwein también. Fotos muy hermosas. Danusia, la hermana polaca. Su primer fotografía, bueno, no la primera fotografía en Uruguay, sino antes de venir a Uruguay, la del pasaporte, otra joya, y también ahí nuestra Escuela República de Chile, y los niños todos formados en la escalera, una belleza, la verdad, en todo sentido, y después una foto particularmente emotiva, 2 fotos, que es ese encuentro al que yo me refería. Creo que lo de las fotografías es otro regalo que tiene el libro, y que lo tiene porque también el autor se preocupó, como él bien dice, de ponerle rostro, de ponerle cara a lo que quería relatar. Finalmente, yo creo que toda persona que ha pasado por estas experiencias tiene luego, sin duda, una dificultad para poder transmitir todo eso. Por diversas razones, a veces por pudor, a veces por el deseo de rehacer una nueva vida y pensar que entonces el dejar lo otro atrás es mejor. Otras veces por el propio carácter de cada uno, por el pensar, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí al lado de lo que le pasó a tantos otros, ¿no? ¿Verdad? En el caso de Giza, lo que le pasó a sus padres, por ejemplo, o mismo a otras personas de su familia adoptiva inicial. Y también pasaba en este caso, hasta que se produce ese encuentro entre David y Giza, y ahí comienzan a aflorar todas estas cosas, toda esta riqueza interior. Y yo quiero decir ahora, como persona que lo ve desde el ángulo de los que estamos viviendo un mundo en el cual
vemos reaparecer muchas de esas cosas que nunca tuvimos que vivir. Tuvimos la felicidad de nunca tener que vivir cosas de ese grado de dramatismo. Y creo que a todos nos hace muy bien. Yo le quiero agradecer, particularmente a Giza en este caso, por dejar ese silencio, dejar que aparecieran las palabras, por transmitirnos cosas que nos ayudan a evitar de que otras cosas se repitan. Lamentablemente, el mundo que hoy vemos, y vemos casi a diario cuando se prende la televisión, ¿no? Y uno ve lo que se le puede hacer a un niño, como vimos estos días, ¿no, verdad? Las barbaridades que se pueden hacer y suceder, creo que eso nosotros tenemos el deber de decir, bueno, no, esto nunca más puede pasar. Y quiero decir otra cosa más. A raíz de un libro, bueno, que muchos de ustedes conocen y que me tocó el inmenso honor de escribir y que refleja la vida de una persona que quiero enormemente y que, bueno, que está hoy acá con nosotros, me llevó a reflexionar muchísimo porque nosotros tenemos, me refiero a nosotros, los demás, los que no nos ha tocado vivir nada de este tipo de cosas, una visión de todos esos años muy en términos de personajes históricos, de grandes figuras, de batallas, de términos militares, y yo he redescubierto, me he dado cuenta, digamos, que si todo ese horror del nazismo en particular, para referirme a ese periodo, se pudo vencer, se pudo dejar atrás, es porque opuesta a esa enorme fuerza de ese odio absolutamente irracional y feroz y cruel, había una dosis de amor, de gente capaz de hacer cosas, sacrificarse, arriesgarse por otros, de gente que peleaba por sobrevivir y por tratar de salvar a su familia, a su hijo, a su hermano, a su papá y viceversa, o a su novio o a lo que fuera, absolutamente extraordinaria, y que es la verdadera fortaleza que hubo. Esa es la verdadera fortaleza. Por supuesto que esa fortaleza es la que hizo movilizar otras cosas y al final esa pesadilla terminó por lo menos en lo que tiene que ver con esa etapa y ese periodo de tiempo. Pero es porque hubo mucha gente con el coraje que se relata aquí, empezando por los papás de Giza, por ella misma, ni que hablar, por la familia que la recibe y todos sus integrantes, por sus otros familiares que luego de alguna forma la recuperan y la ayudan, y así sucesivamente una cadena extraordinaria de amor, de amor que al final de cuentas termina derrotando al odio. Y si bien mucha gente quedó por el camino, estas cosas sirven para recordarlos directa o indirectamente, rendirles homenaje, tener presente lo que sucedió y evitar que nunca más se vaya a repetir. Por todo ello, muchísimas gracias a Giza y muchísimas gracias a David. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Algunos de nuevo. Veo caras que vi ayer también por aquí. Muchas gracias a la ORT por permitirnos estar hoy presentando este libro. Gracias, Charlotte. Muchas gracias, Ruperto, por tus palabras. Gracias, Giza, por estar aquí una vez más a mi lado. Algunos de ustedes ya sabrán cómo nos conocimos, pero yo creo que vale la pena remitirnos a ese primer instante de conocimiento con Giza, porque es de esos momentos en la vida en que el azar, ese azar que uno va trabando a partir de las batallas, las luchas por la investigación, te aporta la vida, ¿no? Me habían propuesto contactar con una sobreviviente de la Shoah de la que yo no sabía nada. Y una noche fría de invierno lluviosa, como Giza la describe para otra circunstancia que se cuenta en el libro, bueno, se produjo ese encuentro y sus primeras palabras
fueron: aún le estoy esperando desde el año pasado. Ese fue su saludo. Y ahí me di cuenta de que las cosas no iban bien. Era evidente que habíamos tenido una cita el año anterior y que por circunstancias, digamos, ajenas a mí, que fue la quiebra de la compañía Pluna, me obligaron a regresar a España antes de tiempo. Ahí entendí que había hecho un gran sacrificio para estar en esa reunión. Y la cosa no siguió por el buen camino, porque la siguiente frase que me dijo fue: deme un motivo para que yo le cuente mi historia. Todo muy difícil. Casi que a uno le venían ganas de decir, bueno, muchas gracias y regresar a casa, ¿no? Pero en esos momentos a uno le sale, espontáneamente lo que uno tiene dentro, ¿no? Y lo único que se me ocurrió contarle es el motivo por el cual yo empecé a investigar sobre la Shoah. Un motivo que esta mañana una colega de la Facultad de Psicología me preguntaba que por qué me había dedicado a este tema, y luego, si acaso, volveremos a ello. Yo les conté que estaba investigando a un intelectual, escritor y sobreviviente de Mauthausen, y que después de mucho tiempo de investigar y de no encontrar nunca nada, ni en archivos, ni en amigos, ni en libros, finalmente logré contactar con su familia. Tenía un hijo, yo desconocía incluso que tuviera un hijo, y lo llamé por teléfono, le pregunté si él guardaba algo de su padre, porque su padre había fallecido hacía 22, 24 años, y él me dijo que guardaba una maleta. Entonces, claro, evidentemente, para mí fue una gran noticia, a la cual siguió una pregunta lógica: ¿y qué hay en esa maleta? Y me dijo que no lo sabía, que nunca la había abierto. Su padre había fallecido hacía más de 20 años y nunca la abrió. Me dijo, si a usted le interesa, pues venga. Venga y la abrimos. Esperé al domingo porque esta localidad está a más de 250 kilómetros de Barcelona. Fui, me estaban esperando la familia alrededor de una mesa con una maleta de madera con esos cantos de metal típicas de la época del exilio, y me hicieron abrir a mí la maleta. Abrimos la maleta y la parte superior de la maleta estaba llena de algo, una masa informe de papeles con la tinta corrida absolutamente. Me dijeron, sí, en nuestra casa había una gotera y durante estos años ha caído sobre la maleta. Y dije, pues qué mala suerte también, porque además es una localidad de Tarragona en la que no llueve casi nunca. Sacamos esa primera capa informe de papeles que nunca sabremos qué contenía, y debajo estaba un tesoro que eran 70 poemas que Amat Piniella escribió dentro del campo de Mauthausen. Estaban los originales escritos en papeles, en pedazos de sacos de cemento, y con carboncillo que él cambiaba por la ración diaria de pan. A él lo que le mantuvo vivo fue escribir esos 70 poemas que dedicaba a su mujer, a quien quería mucho, y con quien terminaba de casarse justo antes de llegar a Mauthausen. Además, una novela inédita sobre el campo de concentración, escritos, cuentos, cartas, fotografías, es decir, toda una vida dentro de esa maleta que no había sido abierta desde la muerte de Joaquim Amat Piniella. Eso le conté a Gisa. Y Gisa se levantó, se me acercó y me abrazó. Y ahí dije, bueno, pues ya vamos mejor. Ahí me contó el inicio de su historia, que ella había nacido en el gueto, que fue sacada, como comentaba Ruperto, en una maleta, la familia cristiana, etc. Y tuvimos algunos encuentros más hasta que finalmente yo le propuse ponerse delante de una cámara. A ella no le hizo mucha gracia al principio, pero yo creo que el hecho de habernos ido conociendo y la confianza que tuvimos el uno en el otro hizo posible que ella supiera que no íbamos a hacer nada
que no fuera de su agrado, que no fuera acorde con lo que ella pensaba que debía ser. Y de ahí nació el proyecto de coproducción que hicimos con la Hort, del documental Giza, la niña de la maleta, que nos llevó, una vez evolucionada la historia, a contactar con su hermana, Danusha, en Varsovia. Poco sabíamos de Danusha, más allá de lo que nos había contado Giza, y de un libro que estaba en polaco. Y el polaco lo llevamos mal. Y bueno, tuve una amiga que me hizo algunos comentarios, viajamos a Polonia, fue un viaje muy interesante con el equipo de producción. Me tuve que llevar a una amiga traductora, porque evidentemente Danusha solo habla polaco. Teníamos solo 45 minutos para hacer la entrevista porque ella estaba físicamente, está débil, está muy bien de cabeza, pero débil. Yo hice un guión de preguntas a mi amiga traductora para que le hiciera y que simplemente si Danusha respondía, pues me hiciera un OK. Y ella me iba haciendo OK, 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 OK. Y cuando pasaron esos 45 minutos, su hija Jolanta me dijo, stop. Se acabó, apagamos los focos. Y allí pude saber la historia, después, porque me la contó mi amiga, la historia de Danusha. Una historia que nos pareció increíble. Y dijimos, pero si aquí hay otra historia. Es como una especie de hilo que vas tirando y de uno sale otro y otro y otro y otro. Pero decidimos acotar el documental a la historia de Giza. Hicimos el documental, lo presentamos y una vez hecho el documental hubo dos elementos importantes. Por una parte, la sensación de que nos faltaba una historia, de que ese planteo era una historia desigual, porque allí había dos protagonistas de la historia. Y por otra parte, una necesidad que me vino dada por mi entorno. Yo soy filólogo, me gusta mucho la literatura, me dedico a eso, y mis compañeros me decían, eso hay que escribirlo, porque además ellos iban conociendo cómo iba evolucionando la historia. Me dijeron, pero si es tan interesante la historia como el proceso que te llevó a la historia. Y en eso estuve dando vueltas, meses y años, hasta que un encuentro en casa de Charlotte y José me sugirieron la lectura de Modiano. Me dijeron, por supuesto, habrás leído a Modiano. Yo en esas cosas no sé mentir y dije que no lo había leído. Me dijeron, ¿cómo no has leído a Modiano? Tienes que empezar por Dora Bruder. Así que me fui a la librería El Virrey, un poco más y me llevo no sé cuántas estanterías por delante, por la emoción de encontrar los libros que estaban justo delante de la puerta. Me compré un par de libros y me subí al avión de retorno a Barcelona. Y allí me leí Dora Bruder de un tirón hasta que llegué a una de las frases que es el motivo, digamos, incipiente que me llevó a escribir este libro. La frase literal es: lleva tiempo conseguir que salga a la luz lo que ha sido borrado. Ahí me di cuenta que mi vida estaba ligada a esta frase. Yo llevaba 20 años intentando sacar a la luz lo que la historia había borrado, lo que los hechos no habían permitido conocer. Y fue allí donde encontré el modo de contar esa historia. Lo había intentado de modos muy distintos, de los modos tradicionales, por ejemplo, en primera persona, pero para mí era imposible escribir esta historia en primera persona porque me era imposible ponerme en la piel de Giza o de Danusha, era imposible. Yo no puedo ponerme en la piel de alguien que ha vivido una vida como la que han vivido. Puedo intentar entenderla, pero entrar dentro no. Tampoco me había capacitado para relatarla como si fuera un narrador omnisciente, el que lo sabe todo, porque yo no podía entrar en la mente de Giza ni de Danusha porque me era imposible intentar imaginar. Hubiera sido trampa, muy tramposo, intentar entrar en su mente. Y en tercer lugar, tampoco quería hacer un relato periodístico, porque yo entendí que el relato periodístico o divulgativo ya lo había hecho con el documental. Allí había otra cosa, que era mi experiencia alrededor
de estas dos historias. Con lo cual me dejaba igual al desnudo a mí que a Giza que a Danusha. Y los tres allí fuimos trabajando en paralelo, simultáneamente, descubriendo, hablando, sufriendo y siempre acompañados el uno del otro para tirar adelante este proyecto. Me interesó muchísimo, probablemente por mi labor como profesor, mi labor pedagógica, intentar que fuera un libro que pudiera ser atractivo para los jóvenes. Y para ello fue que intenté que la estructura estuviera configurada alrededor del tema de la intriga. Los jóvenes están acostumbrados a leer, ¿no?, a ver películas en las que si no hay una intriga suficientemente interesante, de seguida abandonan, ¿no? Y esa fue básicamente mi idea. Construirla pensando en los jóvenes, en la intriga y poniendo mucho énfasis en, como decía antes Ruperto, en esas figuras que la historia a veces no les da la importancia que tienen que tener. Esos salvadores, esa familia cristiana que se jugó la vida por acoger a una niña judía con quien no tenía ningún vínculo. Pero aparte de esa familia, ese cura que falsificó los papeles para que Giza se convirtiera en Stefcha. Es decir, que van apareciendo una serie de personajes anónimos que desde sus posibilidades de lucha se convierten en pequeños héroes que la historia nos rescata, ¿no? Y que a mí me interesaba mucho rescatar para que los jóvenes vieran distintos modelos de luchar por los valores humanos, por los valores democráticos. Otro elemento que me interesaba muchísimo, y es una lástima porque la editorial me cambió el título, es lo que pasa con las editoriales. El título provisional que tenía la novela era Un solar vacío. Porque a mí lo que me impactó muchísimo cuando viajé a Varsovia era la imagen, a lo mejor no la verán, del espacio donde estuvo el edificio en el que vivió la familia Slajak durante más de 6 años y que ahora es un solar vacío. Para mí era una metáfora perfecta para hablar del tema de la memoria. Allí no hay nada y, sin embargo, allí ocurrieron muchas cosas. Y ocurrieron muchas cosas muy lindas en un contexto muy duro que Giza tuvo que encapsular, como dice el doctor Cherro, palabra que reconozco que la aprendí de él, que encapsular para poder sobrevivir. Y en esta obsesión mía por recuperar lo que la historia borra, yo quería saber qué había pasado en esa casa. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo vivían? ¿Qué vida tenían esos 6 niños más la sobrina que también estaba allí? Con 2 padres, en una casa que estaba repleta siempre de niños, llena de vida, con la metáfora de tener en los bajos la comisaría de policía, la comisaría a la cual la portera denunció la presencia, la llegada de una niña morocha y que gracias probablemente a lo buenas personas que eran los padres adoptivos de Giza, fueron avisados a tiempo para que pudieran ir a este cura que les falsificara los papeles. Es decir, este espacio que finalmente Giza, a través de ese reencuentro 65 años más tarde, puede recuperar como espacio que ella pensaba que era un espacio más bien relacionado con el horror y que era un espacio de amor, como decía Ruperto, ¿no? Creo que es muy lindo que historias como estas puedan ser recuperadas, puedan ser transmitidas a las nuevas generaciones, porque yo creo que hay una necesidad de ello. De hecho, ayer que presentábamos el documental, yo hablaba de uno de los temas que me preocupa a mí más, que es el tema del relevo de la memoria. ¿Qué va a ocurrir cuando los testimonios directos de la Shoah
o de tantos genocidios que hay o que ha habido desaparezcan. Tenemos que poner la mirada en los jóvenes. Tenemos que poner la mirada en los jóvenes y también cambiar el foco y poner el foco en nosotros mismos. Nos quejamos de que los jóvenes no tienen valores, nos quejamos de que los jóvenes no se comprometen. Yo creo que si escucháramos generación tras generación, siempre se ha dicho lo mismo, desde hace muchísimos años. Y el foco a lo mejor está en nosotros, es decir, ¿qué hacemos nosotros para que nuestros estudiantes, para que nuestros hijos crezcan en valores? ¿Estamos haciendo lo que necesitan? ¿Les damos los instrumentos que necesitan para que esto sea así? La impresión que yo tengo es que no siempre. Y de ahí el mensaje del llanto de la maleta, de transmitir la idea de que con la lucha por la vida siempre hay una recompensa. Habrá muchísimas pérdidas, habrá muchísimo dolor, habrá muchísimo silencio, pero siempre puede haber un final feliz, como el que tuvo Giza, como el que tuvo Danusha, porque Danusha vivió esa ausencia de un modo distinto, pero al final estamos delante de dos mujeres que luchan por la vida, una desde el silencio, la otra desde la lucha activa ya, desde Arma Craiova, luchando con las armas, entrando a armas en el gueto, con la sublevación, etc., pero que al final luchaban por lo mismo, que es por recuperar algo de su pasado amoroso. Yo creo que las fotografías que hay... Es cierto que tengo una obsesión por las fotografías, es cierto. Necesito poner cara. Luego a lo mejor no me acuerdo de las caras, también es cierto, ¿eh? Pero necesito poner cara, y siempre estaba buscando caras. Si uno ve simplemente una de las fotografías del reencuentro, que algunos de ustedes habrán visto muchas veces, ahora no la encontraré acá. Uno mirando estas fotografías tiene la sensación que se trata de dos hermanas que hace un mes que no se han visto. Hay allí una calidez, un amor, un algo entre dos personas, y uno tiene la sensación que en el fondo del corazón de cada una de ellas siempre habían vivido una al lado de otra y que siempre tenían esa esperanza de que llegaría este día y que este día sería un día normal, como si regresaran de las vacaciones, ¿no? Y para mí esto es, bueno, una de las imágenes, yo creo, más impactantes que he visto cuando uno sabe que son dos personas que estuvieron 65 años separadas. Muchísimas gracias por estar aquí y doy la palabra ya a Giza. Buenas noches. Gracias por compartir conmigo esta presentación. El valor que yo le doy a este excelente trabajo es que es posible, después de muchas pérdidas, encontrar el buen camino en la vida, encontrar lo que uno quizás pensó que nunca podría llegar a tener. Y si bien durante tantos años hubo mucho silencio, me di cuenta que era un gran error callar y no hablar, porque es fundamental el testimonio hoy en día frente a lo que cada uno de nosotros está viviendo. Y hoy estamos, dentro de poco ya no queda ningún sobreviviente y no hay ningún testimonio para plasmar, para contar, para decir. Porque
Hace poco me han dicho, hoy se vive mucho mejor que antes. Hoy no puede volver a pasar lo que pasó antes. Y yo creo que se vive mejor desde el punto de vista tecnológico, pero no en cuanto a valores. Y si hay algo que es más importante que el avance tecnológico, es la ética, la moral, el sentido de lo humano que yo veo amenazado el mundo y no quiero ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para el futuro que el mundo vuelva a vivir la tragedia que se vivió y que se está viviendo hoy en distinta forma, pero asusta igual. A mí me ha tocado dar mi testimonio junto con otro colega sobreviviente, es decir, descendiente del holocausto armenio. Él, descendiente del holocausto armenio, yo, sobreviviente de la Shoah. Este señor vino con un documental, presentó en un anfiteatro como de 500, 600 liceales, presentó el documental. Era espantoso ver lo que fue el holocausto armenio. Los liceales lo miraran como si estaran mirando una película. Terminó él, me paré yo, Segunda Guerra Mundial, Shoah, sobreviviente de la Shoah, me presento. Soy fulana de tal, dónde nací, quién soy yo, esta es mi historia. Fue completamente distinto la reacción de los chicos. Vieron a una persona igual a ellos, con una historia que jamás podían imaginar que podía pasar a un ser humano y que perfectamente podía haber sido cualquiera de ellos. Recién ahí reaccionaron. Recién ahí vieron lo que el mundo, lo que puede ser posible en el mundo. No era una película, era la realidad. Era una judía que hasta ese momento nunca habían visto. Nunca vieron una judía, no sabían cómo sería físicamente un ser judío. Era igual que ellos. Yo creo que eso es lo más importante que tiene que hacer un sobreviviente. Mostrar, contar, prevenir y dar una lección de ética, de moral y de igualdad. Que en este mundo somos todos iguales. La diferencia, la cultura, el talento, el conocimiento que uno adquiere, pero ni el color de tu piel, ni tu religión, ni tus diversas orientaciones que tú quieras darle, te hacen distinto a nadie. Y si podemos pensar de esta manera, como por suerte acá hay un integrante de una comisión que lo integra, como es mi amigo Rufo, en la comisión contra el racismo, la xenofobia, toda forma de discriminación, y nos sentamos en la mesa juntos y somos todos iguales, podemos crear un mundo mejor, más justo, y no vivir más historias de estas. Y les recomiendo este libro no por mi historia es común,
y es como cualquier sobreviviente que lo haya pasado. Pero sí les recomiendo conocer a una justa entre las naciones y a sus padres, otros declarados justos, que dieron su vida para proteger a los más desvalidos y que dieron su vida porque creían en esos ideales en un momento muy difícil, donde muchos callaban, donde era más cómodo esconderse, mimetizarse con el presente que ser auténtico. Vale la pena conocer estas vidas porque son un ejemplo para todos. Creo que no fui muy clara, pero sí hablé con mi sentimiento y sí lo que quise expresarle es que no importa quiénes seamos ni lo que tengamos, lo importante en que somos todos iguales y que pertenecemos al mismo ser humano, transmitir valores, transmitir justicia. Si bien la tecnología, vuelvo a decir, es muy importante avanzar, pero es más importante tener una escuela de gran nivel en el cual el futuro del país dé una generación de seres fuertes en lo cultural, fuertes en el concepto del ser humano, y ahí sí vamos a ser mejores. Gracias. Lisa, sé que en los últimos años has tenido encuentros con muchos alumnos, con muchos alumnos de muchos grupos, de muchas clases. ¿Cuál es, digamos, de todos los mensajes que vos les transmitís, que te parece, digamos, que es el más importante transmitirle a ellos y que ellos, digamos, lo asimilen y a su vez lo transmitan a otros? ¿Cuál te parece de todos el mensaje principal para transmitirle a un alumno adolescente? Sí, les he transmitido, les he dicho que sean libres, que expresen sus pensamientos, sus necesidades, que sean compañeros, que ayuden, que no se dejen influenciar por eslogan que los pueden marear, que no se dejen atrapar por populismos, que apoyen las democracias y que los valores más importantes del ser humano los defiendan: la libertad, la solidaridad, el compañerismo, el amor al prójimo, y que somos todos iguales. Eso es lo más importante. Quería saber si una vez que empezaste a hablar, sentiste que esa era una misión en tu vida, o la misión en tu vida. Te agradezco la pregunta, me cambió la vida. Después de tantos años no hablar y empezar a hablar, no solamente me hizo mucho bien a mí, que me cambió la vida, sino creo que pude también hacer bien a otros sin darme cuenta, porque les transmití experiencias de vida y pude prevenir también situaciones sin darme cuenta.
Y algo más te digo, así como antes yo no hablaba, y la mayoría de nosotros, tú sabes, no hablamos, así ahora me pasé para el otro lado, toco puertas para que me escuchen. Sí. Cuando llegué a Varsovia, hablaba polaco hasta con las choferes de los tranvías. Mi familia que hasta acá que me acompañó da fe de ello. Y eso creo que es muy importante, porque dialogando, expresando, contando, es cuando el otro te comprende. El otro aprende, el otro te valora también, y vos valoras al otro. El callar hace mucho daño, demasiados años de sufrimiento callando, y además no le hago bien. Sí es necesario informar constantemente y de esa forma ayudar no solamente a los demás, sino sobre todo a los jóvenes. Informar a los jóvenes es fundamental. En el mes de marzo, la comunidad judía sufrió un golpe duro, que en realidad no fue solamente, o sea, fue la comunidad judía, pero en última instancia fue un golpe para toda la sociedad. Y si bien eso realmente fue muy duro, sabemos que situaciones en mayor o menor medida de racismo, intolerancia, discriminación, se dan, digamos, con bastante frecuencia. Según su opinión personal, ¿no? Digamos, yo creo que en esto hay que apuntar siempre a dos cosas, a la educación y a la legislación. Sancionar, reprimir, legislar es importante, pero si no hay una educación previa, para usted, digamos, en el terreno educativo y legislativo, ¿qué es lo que, digamos, en términos generales, se ha hecho, de acuerdo a lo que usted conoce, que seguramente se hacen cosas, o sea, siempre vemos el vaso medio vacío, pero también hay un vaso medio lleno? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que le parece, digamos, que falta por hacer a nivel de educación hacia la tolerancia, por ejemplo? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer para usted? Bien, gracias. Yo coincido que lo principal siempre es el tema educativo, en esto claramente. Esa escuela pública que está muy bien evocada esa escuela en general, digamos, lo que era lo que es la sociedad nuestra, que está muy bien evocada en el libro, en el cual las personas vinieran de donde vinieran, se sentían integradas, es lo esencial. Y la integración no solo de las personas que vienen del exterior, sino dentro de la propia sociedad, es decir, dentro de las personas que tienen de repente distinta ubicación en distintos barrios o tienen distinto ingreso o distinto nivel cultural, que todo eso va generando fragmentaciones y todo eso después es el caldo de cultivo de esas mentalidades que buscan echarle las culpas de todo lo que le pasa de manera muy simplificada a tal grupo o a tal. El caldo de cultivo del racismo, del odio, es la ignorancia, es la falta de integración de una sociedad. Y cuando uno ve que estos hechos, para mí, los más terribles de la historia de la humanidad, me refiero concretamente al nazismo, sucedieron en uno de los 3, 4 países más desarrollados y cultos del mundo. Entonces, realmente ve que esto es peligroso. ¿Qué queda entonces para todavía otros países donde campea la ignorancia y todo eso? Yendo a nuestro país, yo creo que Uruguay ha tenido una actitud históricamente bastante firme en este tema, en particular, que luego ha ido expandiendo a otras formas de discriminación, ¿no verdad? Y
de fobias, que ha tenido, la verdad, algunos momentos de debilitamiento o de caída, lamentablemente. Vivimos en este país algunos hechos, el que usted dice, perdón, pues tú me tratabas de usted, yo ahora te trato de usted a ti. El que vivimos de que un uruguayo sanducero, oriental, tuviera que sufrir esto tan terrible en medio de la calle, atacado por una cosa que no entra en nuestra mentalidad, ¿no? Pero también ha habido declaraciones de gente, jerarcas, personas muy importantes en el país que alimentaron también ese tipo de odios, ¿no, verdad? Entonces, creo que lo que Uruguay ha hecho mejor ha sido tener a lo largo del tiempo una actitud razonablemente consistente, que ha ido edificando cosas. El hecho de que Uruguay tenga muchas instituciones que tratan estos temas, institución de derechos humanos, instituciones contra la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia, símbolos, el memorial del Holocausto ahí en la Rambla, por ejemplo, me parece muy importante, porque es un símbolo, algo que se puede además visitar y evocar. Eso está sin duda en el haber, digamos, que tenemos, ¿no? Lo que a mi juicio falta es una política en este mismo tema a nivel educativo. Es decir, no se enseña como se debería el tema de la Shoah. Cuando ese tema se ha querido llevar adelante, yo he estado en el Parlamento, se lograron cosas también, se aprobó el día del Holocausto, muchas cosas, se han creado comisiones y cosas institucionales importantes, pero, por ejemplo, la educación sobre el tema del Holocausto no se realiza casi o mínimamente, ¿no, verdad? Sí, en algunos lugares, por iniciativas particulares, por gente que le interesa el tema, pero no como una política sistemática, que es decir, que todo el mundo sepa. Eso es lo que nos preocupa, que todo el mundo sepa. Tampoco es excusa de decir, bueno, no, pero como que lo he oído decir, bueno, pero entonces hay que enseñar todos los genocidios. Bueno, pero obviamente hay que enseñar otros hechos también, pero estamos hablando de órdenes de magnitud, ¿no? Este es un hecho de una magnitud gigantesca. Entonces, ese no se puede obviar. Después, si además podemos incorporar otros, mejor, por supuesto que sí. De modo que por ahí yo veo las cosas. O sea, creo que tenemos que continuar preservando lo que tenemos, que es posiciones o actitudes de país, en favor de la tolerancia contra todo este tipo pero yo creo que hay que ir mucho más en el tema educativo, muchísimo más, ¿no? Es decir, yo he estado varias veces en la escuela Ana Binocur, es decir, la primera cuando se le puso el nombre, recuerdo. Después el nombre para que se le pusiera el cartel con el nombre, pasaron varios años, al final se puso, y con mucha emoción estuve el día que se puso el cartel también, y oír a las maestras de allí, con el entusiasmo que hablaron, no sé, los que estaban, recuerdan, de este tema. A mí ahora me gustaría que eso fuera general, ¿no? No sé cuántas otras escuelas hay que recuerden personas, no sé, creo que yo no tengo presente muchas otras, ¿no? Deberían haber muchas otras y además ser una actitud general. De repente me extendí un poco, pero me preocupa mucho que sembremos, porque después se recoge y si no sembramos, no. Como no ha habido ninguna pregunta para mí, yo me respondo a mí mismo, porque me apetecía. Un momento, que quería decir una cosa. Y es que creo que tampoco hay que confundir dos aspectos en el tema educativo. Uno son los planes de estudio, es decir, los contenidos. Hay que revisarlos. Yo estoy en una comisión en Cataluña de la Generalitat en que estamos revisando los contenidos de los libros de texto para ofrecer instrumentos para trabajar el tema de la Shoah. Y otra cosa muy distinta, que es mucho más compleja a mi modo de ver, y en eso soy bastante crítico, es la formación de profesores.
Uno les puede contar durante 6 años la Shoah, pero si no muestra un modelo de conducta como formador, de nada va a servir. Hay muy buenos profesionales, muy buenos colegas, pero yo creo que esa es una cuenta pendiente. El profesor, el formador, tiene que ser una figura de referencia ética para nuestros estudiantes, para nuestros hijos. Y eso nos ahorraría muchos contenidos, muchísimos contenidos.